está pasando, Gaby, José? ¿Qué pasa mudarse afuera? a la zona de Barrio Norte, ¿no? Sí. Porque allí en el Teatro San Martín Ajá. hay como una primera actividad oficial, podríamos decir, de este 9 de julio, ¿no? Y es una actividad a la que no estaba previsto que vaya el gobernador, porque Sí. iba a ir a recibirlo al presidente en El el aeropuerto, y finalmente pudo encabezar esta gala, La gala. del concierto Sonidos de la Independencia, Sí, ese es el nombre. sí, sí, sí. De la que participa la Orquesta Estable de la provincia, dirigida por el maestro invitado Eduardo Alonso Crespo. Bueno, ahí en el palco principal, podríamos decir que está, con su gabinete, bueno, estuvo Jaldo ahí. Y también la que está llevando, pero así, con los minutos contados, de Roxana Chara, que está en Buenos Aires y no conseguía vuelo por el tema de la niebla, ¿no? Sí, la intendente había viajado, José, para participar de la cumbre de intendentes. ¿Te acordás de esa cumbre que se formó Sí, claro. acá en Tucumán? Y que era una cumbre crítica un poco, ¿no? Con la Sí, sí, nación. por supuesto. Y bueno, participaron muchas más figuras. Y según lo que habían comentado, había perdido varios vuelos por el tema de la porque niebla. había mucho estrés, mucha tensión entre ella y su entorno por tratar de ver el modo de que pueda estar en Tucumán Exactamente. antes de las 12 de la noche. Finalmente, cuando estaba empezando este programa, se confirmó que estaba subiendo Exacto. un avión. Así que Chala pudo volar, Milei no, pero Chala despegó y debe estar llegando ya, calculo yo. Sí, sí, O sí. debe faltar No, poquito para que aterrice. Había Todavía no aterrizó. O sea, ¿no? sabemos que... Sí, que- aterrizado. ya Ah, ¿ya aterrizó? Sí, Ya sí, está, sí, ya sí. está en Tucumán. Ok, listo, perfecto. Pero bueno, sí, Así que finalmente llegó, voló llegó. y Tenemos llegó. intendenta, digamos. Sí. Tenemos intendente y imaginamos que estará seguramente en la casa histórica, ¿no? Seguro, seguro. Porque de algún modo siempre la vigilia, no sé si es este el caso, Gaby, capaz vos lo tenés más claro, pero siempre la vigilia en la casa histórica estuvo a cargo del municipio. Exactamente. Siempre es como el anfitrión, la jurisdicción donde se encuentra la casa Claro. histórica, que organiza la vigilia, salvo que venga el presidente y ahí Sí, pasa. que ahí pasa casa militar y Exacto. todo el tema. Sí, de como no se podían juntar, como no podían estar juntos, quedaba la Casa de Gobierno, la plaza Sí. para el Poder Ejecutivo, la Casa Histórica para quien era Claro, cuando había intendente de ese distanciamientos momento. políticos entre el Por gobierno ahí se provincial y- cruzaban sin saludarse, Sí. saludándose muy fríamente. formalmente. Sí, tal cual. Qué tal sé yo, cual. las divisiones, siempre fueron así las divisiones. Uno tiende a creer que todo pasado fue mejor, pero bueno, claramente estás marcando que no, por lo menos los últimos 4 o 5 años tucumanos. Sí creo que, y volviendo a la idea de para quién es el acto, me parece que está bueno que el acto empiece a ser, que los actos, que los días patrios empiecen a ser más para la gente, no tanto para la política, o que la política empiece a asumir que en el fondo son servidores públicos y que transitan un tiempo determinado, acotado y con responsabilidades muy concretas. ¿Los próceres fueron servidores públicos? Yo creo que sí, yo creo que sí. Sí creo también, no me los imagino a ellos no saludándose o saludándose fríamente por sus cuestiones personales en el marco del 9 de julio en Tucumán, por ejemplo, ¿no? Tenían otras formas de resolver esas disputas, ¿no? Digo, hasta Sí. hace no mucho el tema del duelo público estaba pautado, pero también eran hombres y mujeres de carne y hueso con todas las Con debilidades pasiones, propias de... ideales, Sí, valores. con lo bueno y con lo malo de las personas. El bronce sirve porque da un norte, da una idea, da un camino al que ir. Sí. No todos los Pero próceres me son gusta, bronces. hoy coincidimos esta noche, me gusta lo que dice Gabriel, de alguna manera, esto de que estaban respondiendo a una necesidad del pueblo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estaban rescatando, qué sé yo, decirle no al rey y sí a la necesidad de libertad. Probablemente si traes un historiador te va a decir que no necesariamente era una visión, una postura unívoca las ganas de la independencia, ¿no? El deseo, el anhelo de la independencia. Sí. Creo que hoy lo que vemos es la historia del que triunfó, de la historia ganadora, es la historia de nuestro mito fundante de la independencia y de que todos querían ser libres. Detrás, algún historiador te dirá, bueno, también había intereses de comercio en el medio, que quizás a los ojos nuestros hoy dirían, bueno, entonces estaban transando, son la casta, dirían, bueno, quizás algo de eso hay. Yo creo que lo que en definitiva importa para lo que vos preguntabas es si esas cosas se alinean o no con lo que la gente siente como propio en el momento, con el sentido de la época, con el sentido común de la época. Entonces,
Vos preguntabas, bueno, ¿para quién es el acto? O qué venía a hacer Milei. Yo no me lo imaginaba Milei gritando goles y hablando de la hermosa patria que tenemos. Sí, lo que viene hablando él hace 2 años es que este país está hecho pelota, ¿no? Entonces quizás es más fácil decir que el país está hecho pelota y yo soy el sanador o el que lo repara, a decir estamos orgullosos de esto, esto y esto, vinimos haciendo esto, vamos hacia este lado. Yo creo que la neblina le solucionó 2 problemas a Milei. El problema de la foto y el problema de qué digo, ¿no? ¿Qué le digo a la gente que está en la plaza? Sí, bueno, ¿no pensás que venía con un mensaje? Yo creo que una cosa es cuando la gente va a verlo a él y ahí yo puedo gritar, estamos bajando el déficit fiscal, digo, el microclima que vos veías en el Congreso, por ejemplo, en la apertura de sesiones, ¿no? Donde se aplaudía mucho más el déficit fiscal o la idea de reducir el déficit fiscal que cualquier otra consigna que se ponga. A mí me hubiera gustado hacer una especie como de plebiscito, un aplausómetro, diríamos, de la plaza, comparando los 10 puntos del Pacto de Mayo del año pasado. ¿Cuáles puntos la gente siente que se han ido cumpliendo o no? Si en alguno de esos se avanzó, si ya tenemos una educación moderna y del futuro como proponía el presidente, ¿qué ha pasado con ese equilibrio fiscal innegociable? ¿Qué es lo que se ha ido dejando en el medio de eso? ¿Qué dirán los empleados públicos de la provincia de Tucumán de todo eso? Yo creo que esas cosas hubiera estado bueno poder preguntarlas, no sucederá. ¿Sabés lo que me diría el politólogo Garat? ¿Importa eso? ¿Queremos que importe o no queremos que importe? No, yo te pregunto a vos, ¿importa eso? Si estoy acá, si tengo una cámara al frente y hay gente escuchando, yo digo, creo que esas cosas sí tienen que importar. Sí tienen que importar. Distinto es la intención con la que lo ponen los actores, ¿no? Yo creo que hay actores a los que realmente esas cosas no les importan. Correcto. Y yo creo que en democracia las formas son también contenido, ¿no? Ahora, el problema es cuando la forma es solamente forma y detrás de eso hay otra cosa. Y yo creo que lo que la gente siente con las formas de la política, con las fotos, con los saludos, con los no saludos, es que detrás de eso el circo sigue siendo el mismo, porque el resultado en mi vida es el mismo. No cambia. No cambia. Entonces, si no cambia, ¿qué me importa si se saluda o no se saluda? Bueno, el tema es qué cosas en el medio de los saludos, de los no saludos, de la foto, de la no foto, se dejan de lado, ¿no? Entonces, si vos en tu discurso del 25 de mayo no pudiste articular una idea que aglutine un sentir de una época alrededor de una idea de la revolución, y no lo podés hacer con el 9 de julio, vos imaginás, por ejemplo, pregunto yo, un video igual de largo mañana de la oficina de la presidencia como fue el video de la memoria completa para el 24 de marzo? ¿Te acordás de ese gran video que hubo? Sí. Miramos la cantidad de minutos que se le dedicó a ese video y la cantidad de minutos que va a tener el video o la comunicación oficial que va a sacar a la Nación mañana por el 9 de julio. Entonces esas son cosas que un poco te hacen quedar a destiempo del sentir de esa plaza que está llena de gente y que tiene ganas de festejar que Tucumán es la capital del país. Sí, bueno, de hecho te sumaría por lo menos que la cuenta oficial del presidente tenga la misma efusividad que tuvo para saludar al pueblo israelí por su independencia. Por ejemplo. Mínimamente, ya que estamos hablando de efusividad y de compromiso con las fechas patrias, sí creo que el tema de los saludos y de la forma que vos marcás, como yo estoy de acuerdo con vos en esto de el contenido, tengo la sensación de que es un gobierno muy transparente a la hora de el rechazo y esta idea visceral de tratar de mostrar que lo que yo muestro en público también sucede en privado, y el destrato a la vicepresidenta, el destrato al jefe de gobierno porteño es también un destrato que sucede en privado. Y no sé si hasta celebrado incluso no solo por los partidarios, los votantes de Javier Milei, sino también por aquellos que preferirían votarlo a Milei antes que otra persona. Yo creo que esa actitud del revanchismo y esta idea de el curro es el otro, que se instaló muy fuerte, forma parte de una forma que termina siendo el fondo de esta discusión y que termina siendo el fondo también de un presidente que me parece que no sé si el nacionalismo, no sé si la historia completa es en realidad su bandera, su esencia, Sino la lucha contra. o el oponerse a, o el romper. Pues hay que tener un talento para romper, no cualquiera rompe bien. Y creo que el gobierno tiene un talento para la motosierra. Perdón, tiene un talento, pero tiene un respaldo que le dan las encuestas y que le da la baja inflación, porque yo no sé si sin esos números a favor podría tener ese talento, o ese talento estaría tan afinado o se lo practicaría con tanta frecuencia. ¿Puedo agregar ¿no? la corrupción ahí o no? Bueno, es que me parece que lo que vimos de los gobernadores es se empieza a olfatear
que la motosierra tiene un poquito de arena en el tanque de nafta, que ya no hay tanta facilidad para romper. La agresividad del presidente para con los periodistas, para con los comunicadores, cada vez es más exacerbada, cada vez cruza más fronteras, y me da la sensación de que hasta cada vez se siente menos, o sea, cada vez tienen que hacer más para lograr el mismo efecto, y creo que ese olorcillo está. No vaya a ser cosa que, como la burbuja especulativa del 2008, estemos ante una burbuja de opinión pública del presidente que se pueda pinchar, porque si se pincha, si la inflación deja de ser suficiente y la corrupción empieza a ser un tema central... Y el salario real no aumenta y la desocupación también aumenta, ahí tenés dos variables súper importantes porque... Es el metro cuadrado. Exactamente. La inflación bajó, es cierto, quizás uno no la percibe, no percibe esa baja que se refleja en los números, pero porque el salario real no aumenta, entonces ahí tenés un problema. Se suponía que a esta altura de la gestión vos tienes que tener una inflación baja y un salario real que aumentar en comparación con el dólar y vos ibas a estar mejor. Eso no se verifica del todo. Y por otro lado, empieza la gente a preocuparse, che, ¿y yo voy a seguir teniendo trabajo? Che, y están entrando, no sé, fue a comprar neumáticos. Los neumáticos nacionales costaban 100.000 pesos más que los neumáticos coreanos. La fábrica esa que fabrica los neumáticos, ¿cuánto tiempo va a poder aguantar con donde la presión trabaja mi primo? Claro, exactamente, que tiene una ¿no? gran presión positiva, la gente elige el neumático coreano que cuesta 100.000 pesos menos y eso en algún momento va a tener un impacto. Entonces, ¿hasta cuándo dura el trabajo? Y yo creo que esa motosierra que vos decís potente, esa voz potente, puede empezar a perder fuerza si esos números, no es solo la inflación, es todo esto otro, ¿no?, que tenés a la vuelta. Ahora, yo lo que siento es, perdón Patricio, lo que sigue en el proceso de desgaste de la opinión es que, de alguna manera, algún actor de la oposición intente aglutinar esas cosas y se las ponga enfrente al escenario Milei y diga el desfinanciamiento o el cierre de Vialidad Nacional termina en X cantidad de muertes al año en accidentes de tránsito, que es algo que parece muy cruel, pero es la segunda causa de muerte. No, y los que viajamos, aunque sea por la región, nos damos cuenta del estado calamitoso de las rutas, ¿no? Lo ves al deterioro. Ahora, lo que hablábamos recién en el corte, ¿quién se va a parar al frente a decir esto está pasando si el miedo es que después el vuelto venga el doble, ¿no? Si hay un presidente que, y cito sus palabras, celebra la crueldad. Porque él lo dijo, yo celebro la crueldad contra los que están al frente mío. Entonces yo creo que ahí el sistema político todavía no ha encontrado la manera, o no quiere encontrarla, vaya uno a saber qué es lo que sucede, de que realmente las cosas que están mal, ¿no?, en términos de la legitimación que puede tener el sistema democrático, la violencia de la discusión pública y cosas que sabemos que no llevan a ningún lado, gobierne quien gobierne. ¿Cómo se le traslada ese costo al presidente? Mientras nadie se anime porque tienen miedo de que se los insulte por Twitter o que se les haga con inteligencia artificial una imagen en Instagram. Y bueno, yo creo que la discusión va a seguir rondando al torno de eso. Y el que tenga la sartén por el mango seguirá ganando. Y hoy el que sigue dominando la discusión pública sigue siendo el presidente. Es muy significativo esto que vos decís, porque hace una semana, 2 semanas, veníamos hablando mucho sobre el tema de retenciones, ¿no? Se vencían los plazos para que vuelvan a tener su valor original las retenciones a la soja y al maíz. El campo venía hablando, venía manifestándose, saliendo en los medios. Nosotros acá entrevistamos permanentemente a los dirigentes del sector, pero siempre uno le preguntaba, che, y bueno, pero ¿y si finalmente el gobierno vuelve a subir las retenciones, qué van a hacer ustedes? Y no, por el momento nada. Es decir, es muy temprano para tomar alguna acción frente al gobierno. Y te sumo un dato, creo que sigue vigente la idea de debilidad institucional del gobierno. Creo que todavía se lo ve endeble. Yo creo que ningún actor político, opositor, aliado programático, lo que fuera, lo llevó al límite al presidente ni a su equipo de gobierno. Creo que todos se cuidaron de frenar 2 o 3 pasos antes del abismo. Bueno, una vez que pasen las elecciones, creo que la temperatura va a subir. Una vez que pase octubre, una vez que empiece la carrera hacia la reelección de Javier Milei, bueno, creo que vamos a estar cada vez más cerca de tratar de llevarlo al abismo al presidente por parte de todas las fuerzas políticas, porque van a tener menos recaudos. Pienso en Nacho Torres. Cuando estuvo todo el problema del gas, el único gobernador que se plantó y que amenazó incluso con cerrar los gasoductos y los oleoductos fue Nacho Torres, y se bancó todo el aparato digital del presidente de la Nación y de la Libertad Avanza. Se bancó a toda la fuerza del cielo. Pero bajó la cabeza y esperó. Y yo creo que es parte de lo que se está viendo, y es parte de lo que se está viendo también por una Libertad Avanza que en Santa Fe sacó el 30% de los votos, que en Misiones sacó menos del 25% de los votos. Creo que es una minoría intensa muy ruidosa
sobre representada por baja participación. Por eso creo que hay conclusiones que estamos sacando muy apresuradamente respecto de un montón de decisiones de los tiempistas de la política, que son en realidad los miembros perennes de la casta política argentina. Creo que son tiempos que se van desarrollando. Ya volvemos ahí con ese tema, que me queda una pregunta, pero la señora está pidiendo la palabra. Sí, Fede, porque no vamos a tener foto del presidente.